buenas noches, mis queridos hermanos. Este martes de cartas generales, hermanos. Martes 3 de noviembre del 2020. Y bueno, hermanos, se nos está yendo ya el año, hermanos, en esta situación que estamos viviendo, la pandemia. Pero que también ha sido una oportunidad, hermanos, que a través de estos dispositivos, a través de estas transmisiones, por medio de las redes sociales, podamos gozarnos en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, hoy comenzamos, hermanos, la carta de Santiago o la epístola de Santiago, hermanos. Vamos a hacer una oración y que el Señor nos guíe. Oremos. Padre, gracias te damos porque reconocemos que a lo largo del día, Padre, tú has sido fiel en nuestra vida. Gracias porque nos has cuidado, nos has protegido y nos has dado lo necesario para vivir. Pero también reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios. Y queremos que en esta noche podamos reflexionar, gozarnos en este estudio bíblico, en este comienzo maravilloso de esta epístola de Santiago. Padre, gracias, Dios, porque sabemos que tienes un mensaje para nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos prepare siempre, mi Dios, para meditar en tu palabra, para gozarnos en ella, mi Dios. Y como el mismo autor dice, no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Padre. A mí dame gracia delante de tu iglesia y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Bendice a tu iglesia cristiana bautista, príncipe de paz, mi Dios, y que tu palabra sea exaltada, sea glorificada, pero sobre todo que toque muchos corazones más allá de la iglesia, que ojalá pueda alguien más entender tu corazón a través de este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, amén. Y pues seguramente por ahí ya le llegó el material y como usted se podrá dar cuenta, hermanos, el día de hoy corresponde a una introducción y panorama general de la epístola de Santiago, hermanos. Una epístola maravillosa, hermanos, muy práctica, con muchas enseñanzas. Y bueno, hermanos, pues yo les invito a que tengan listo ahí su material. Y como podrá ver, hermanos, en esta primera parte, para introducirnos, ¿verdad? Quiero leer algunas cosas, hermanos, y que son muy importantes y sobre todo son básicas para entender una carta, un libro X, hermanos, de todos los 66 libros que tenemos en la Biblia. Es importante un poquito incluso conocer algo de su historia. Por cierto, están circulando dos materiales, hermanos. Entonces, pues ponga mucha atención, hermanos. Ahorita le explico en qué consiste el otro material. Muy bien, hermanos. Y bueno, pues la epístola de Santiago, hermanos, pertenece a la categoría de escritos bíblicos denominados epístolas generales. Como usted tiene en su material, estamos hablando de Hebreos, Santiago, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Judas. Prácticamente ya estamos terminando todo este listado de cartas generales, terminando Santiago, si Dios nos permite, hermanos, si Dios quiere, estaríamos estudiando Hebreos, otra carta maravillosa, hermanos, que en serio, hermanos, como diría el Salmo 1 acerca del bienaventurado, ¿verdad? El varón bienaventurado que dice que en la ley de Jehová está su delicia. Es importante, hermanos, que encontremos en la palabra de Dios nuestra delicia, hermanos, y que vayamos creciendo cada día más en amar su ley, en amar su palabra. Hermanos, como dice el salmista en el Salmo 119, cuánto amo tu ley, ¿verdad? Dice este salmo. Muy bien, hermanos, entonces, algunas de estas epístolas, hermanos, sin embargo, carecen de una dedicatoria. En el caso de Hebreos, hermanos, y primera carta de Juan, como en su momento lo estudiamos, ¿verdad? Porque ya vimos primera carta de Juan, hermanos, también falta el nombre del escritor. Santiago, hermanos, nos da su nombre y bueno, el nombre de los destinatarios y su saludo. Por eso es considerado como una carta o una epístola, ¿verdad? Pues así es como sabemos que significa una cosa y otra. Y bueno, comparado con las otras cartas canónicas, hermanos, porque ya ese término tiene que ser parte de nuestro entendimiento en la estructura y sobre todo en lo que usted tiene en sus manos, hermanos, la Biblia, el tema del canon bíblico que yo ya he estado comentando en varias ocasiones, ya tiene que estar en nuestro lenguaje porque es parte de nuestra historia, es parte de lo que implica que usted y yo tengamos una Biblia, hermanos, con 66 libros.
Y bueno, hermanos, el día de mañana vamos a estar hablando acerca de las Sagradas Escrituras como parte de nuestras doctrinas que creemos, doctrinas bíblicas, hermanos, y una de ellas tiene que ver con esto. Muy bien. Entonces, hermanos, comparada con las otras cartas canónicas, la epístola de Santiago también parece ser una epístola genuina, ¿sí? Muy bien. Vamos a meternos con el tema del autor. ¿Quién es el autor de esta epístola, de esta carta? Es importante, pese a que decimos que es la epístola de Santiago, pues siempre hacernos la pregunta: ¿quién es el autor? Muy bien, entonces el Nuevo Testamento, hermanos, fíjese bien, hermanos, menciona a varias personas que se llaman Santiago, que de hecho cuando usted lee la Biblia, usted las va a encontrar en una versión, quizá las va a encontrar como Jacobo, y en otras versiones tal cual Santiago. Entonces, mire, estas son, por ejemplo, el hijo de Zebedeo, según Mateo capítulo 10, versículo 2, ¿verdad? Algunas cosas no las voy a leer, hermanos, por cuestión de tiempo, pero algunas ya incluso en su bosquejo tiene el texto ya escrito. Entonces, con calma usted, después de que se termine este estudio, puede estar verificando, hermanos, que eso que yo estoy diciendo es verdad. Por eso yo le pongo la referencia bíblica. Según Mateo 10:2 y paralelos Hechos 1:13 y capítulo 12, versículo 2, ahí se hace referencia, ¿no?, de Jacobo, hijo de Zebedeo. Y también, hermanos, el hijo de Alfeo, según Mateo 10:3 y paralelos Hechos 1:13, ¿verdad? Entonces Santiago, hermanos, el joven, según Marcos 15:40. El padre de Judas, no el Iscariote, hermanos, según Lucas 6:16 y Hechos 1:13. También, hermanos, el hermano de Judas, según Judas 1, que ya estudiamos Judas, nos llevamos bastante tiempo y que fue una carta muy intensa, hermanos. Y bueno, y el medio hermano de Jesús, que llegó a ser líder en la iglesia de Jerusalén, según Marcos 13:55, Marcos 6:3, Hechos 12:17, 15:13, 21:18, Primera a los Corintios 15:7, Gálatas 1:19, 2:9 y versículo 12. Todas esas referencias bíblicas están en su material. Si no tiene su material, hermanos, en la caja de comentarios, pídalo porque es importante, hermanos, que tengamos todo en orden. Es lo que yo le estoy ofreciendo como pastor, hermanos, para que estudiemos la carta, ¿no? Muy bien, la epístola. Muy bien, entonces, sin embargo, hermanos, el acuerdo general, porque hay mucho que decir al respecto, hermanos, de cómo poco a poco se fueron descartando todos estos Santiagos que hay en la Biblia, ¿no? Se fueron descartando hasta que se llegó a un concilio y el acuerdo general, hermanos, es que Santiago, el hermano del Señor Jesús, como Pablo lo afirma en Gálatas 1:19, cuando dice: pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Se está refiriendo a Santiago. Y bueno, hermanos, y líder de la iglesia en Jerusalén, es el autor de esta epístola. Sigamos profundizando sobre este tema, hermanos. Fíjese que los escritos de los evangelios lo mencionan como uno de los hijos de María, la madre de Jesús, según Mateo 13:15 y Marcos 6:3. Durante el tiempo del ministerio terrenal de Jesús, hermanos, y el de sus hermanos, y él y sus hermanos, o sea, Santiago y sus hermanos, este es un dato muy interesante, no creyeron en Jesús, hermanos, como pues lo leemos en Juan capítulo 7, versículo 5, cuando escribe Juan, ¿verdad? Dice que porque ni aun sus hermanos creían en él, ¿sí? Santiago llegó a ser creyente cuando Jesús se le apareció después de la resurrección. ¿Y sabe quién da testimonio de esto, hermanos? El apóstol Pablo, cuando da su testimonio, cuando da el testimonio de la resurrección, cuando habla de lo que es el evangelio. Yo siempre he dicho, bueno, si usted quiere saber y quiere tener así bíblicamente lo que significa el evangelio, el apóstol Pablo da una definición precisa, teológica, perfecta de lo que es el evangelio. Estamos hablando de la primera carta a los Corintios capítulo 15, ¿verdad? Y en el versículo 7 hace referencia de esto cuando después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Se está refiriendo a su hermano. Hermanos, después de la ascensión de Jesús, él estuvo presente con sus hermanos y los apóstoles en el aposento alto. Acuérdese, como ya lo hemos leído, según Lucas lo registra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, ¿verdad? Y bueno, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús,
y con sus hermanos. ¿Se acuerda? Que esto ya, de hecho estamos predicando los domingos Hechos de los Apóstoles. Hermano, Santiago asumió, y esto es un dato muy interesante, el liderazgo de la iglesia en Jerusalén después que Pedro fuera liberado de la prisión, según Hechos 12:17. Habló con autoridad, incluso en la asamblea llevada a cabo, en la primera asamblea, hermanos, en Jerusalén. Este es un evento crucial, hermanos, sobre todo en el tema de la iglesia, en la historia de la iglesia cristiana, según Hechos capítulo 15, verso 13. Fue reconocido como cabeza de la iglesia, según Pablo, en Gálatas 1:19, que ya leímos, y capítulo 2, versículo 9 y 12. Y bueno, yo voy a tener aquí preparado, hermanos, algunos pasajes. Voy a tener preparado aquí, por si hay necesidad de leer algunos pasajes que no estén en el bosquejo, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer lectura, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya dijimos que fue reconocido como cabeza de, como liderazgo, parte del liderazgo de la iglesia. Y se encontró con Pablo, hermanos, para escuchar su informe acerca de las misiones al mundo gentil. ¿Se acuerda que yo el domingo predicaba de esto, hermanos, cuando comentaba yo que Pablo se había metido en serios problemas, hermanos? Porque, bueno, obviamente el evangelio pues no tiene pues la intención de promover la ley, ¿verdad? La ley de Moisés, porque pues prácticamente la ley de Moisés fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Y eso Pablo lo entiende, él siendo en el pasado fariseo de fariseos, conociendo la ley a la perfección, hermanos, un hombre erudito, hermanos, que fue enseñado a los pies de Gamaliel. Obviamente ya en su teología, hermanos, cuando él predica el evangelio, pues para nada está hablando él de la ley de Moisés. Y cuando llega a Jerusalén, hermanos, según el capítulo 21, platicando con Santiago, bueno, Santiago le da una recomendación: rápate la cabeza, güey, ofrece algo en el templo porque te andan buscando y te van a agarrar. Bueno, es una historia muy interesante, capítulo 21 de Hechos, hermanos. Bueno, la tradición, pues, enseña que Santiago, fíjese bien, dirigente influyente y estimado, fue quien escribió la epístola, ¿no? Propósito. ¿Cuál es el propósito de esta epístola, hermanos? Mire, Santiago básicamente, hermanos, pone... Cuando usted lee Santiago, es muy evidente los temas que maneja Santiago. Y ahorita le voy a explicar por qué Santiago es muy práctico, hermanos. Por cierto, ahorita le voy a dar un dato muy importante, pero mire, Santiago básicamente pone al descubierto las prácticas hipócritas y enseña una conducta cristiana correcta, ¿sí? Ya como hermano de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, qué interesante, hermanos, que teniendo esa transformación después de no haber creído y de repente pues ya estar en la fe, ¿verdad? Y predicar estas cosas. Vamos ahorita a resaltar unos detalles muy interesantes. Mire que la epístola de Santiago parece ser una colección de dichos y pensamientos agrupados sin mayor conexión. ¿A qué nos estamos refiriendo? Tiene muchos temas, hermano Santiago. De repente menciona un tema por acá del capítulo 1 y de repente lo menciona en el capítulo 5 y de repente habla de algo en el 2 y de repente lo vuelve a mencionar en el capítulo subsiguiente. Y así, hermano, sucesivamente. Entonces no hay como que una estructura, ¿verdad? Clara como las cartas de Pablo, ¿verdad? O de los demás apóstoles. Y bueno, hermanos, entonces, por ejemplo, Pablo, fíjese bien, que Pablo escribiera en diferente de las epístolas, por ejemplo, que Pablo escribiera en las cuales desarrolla primeramente un tema doctrinal, por ejemplo, la cristología en Colosenses, para concluir luego con una sección de aplicación práctica. O sea, más estructurado Pablo, ¿verdad? Empieza con una cuestión doctrinal y luego de repente te echa la parte práctica el apóstol Pablo. Así están estructuradas sus cartas, en especial Colosenses, ¿verdad? Y bueno, hermanos, en contraste con esto, Santiago presenta una serie de exhortaciones y numerosas amonestaciones que reflejan un énfasis más, fíjese bien, ético que doctrinal. ¿A qué nos referimos? El comportamiento, cómo tú y yo nos comportamos, hermano. ¿Sí? Y aunque estas exhortaciones parecen estar vagamente conectadas, como le digo, de repente un tema por aquí, luego de repente otro por allá, ¿verdad? Santiago, hermanos, fíjese bien, exhibe progreso y desarrollo en su presentación. Por lo general, hermanos, Santiago introduce un tema en forma resumida, ampliándolo más tarde.
Algunos de estos temas son, por ejemplo, la fe, la prueba, la sabiduría, capítulo 1, versículos del 2 al 5, que vamos en su momento a meternos detalladamente, como lo hicimos con las demás cartas. Y el dominio de la lengua, hermanos, el control de la ira y la sumisión ante Dios, capítulo 1, versos del 19 al 20. Más tarde, fíjese bien, hermanos, más tarde Santiago, conforme usted va leyendo, él vuelve a algunos de estos asuntos para analizarlos más plenamente. Por ejemplo, prueba y tentación, ¿verdad? Que se mencionan en el capítulo 1, versos del 12 al 15. Cumplir la ley en la fe del 22 al capítulo 2, versículo 26. Sujetar la lengua del 1 al 12. Acuérdense que ya hablamos de eso y lo vuelve a mencionar, capítulo 3, versículos del 1 al 12. La sabiduría terrenal y celestial, capítulo 3, del 13 al 18. Vivir en armonía con la voluntad de Dios, capítulo 4. Y ejercitar la paciencia por medio de la oración, capítulo 5. Dado que Santiago con frecuencia vuelve a discutir puntos que ya ha mencionado, por ejemplo, capítulo 4, mire, vamos a hacer un experimento. Capítulo 4, verso 8, ¿verdad? Capítulo 4, verso 8, que dice, sí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, ¿verdad? Entonces, dijimos 4:8, estamos aquí, y por ejemplo, con capítulo 1, versículo 8, que ya había hablado de los de doble ánimo, ¿se acuerda? Mire, lo vamos a leer, ya me lo sé de memoria, hermanos, pero vamos a leerlo como dice aquí el pasaje tal cual, hermano, no vaya yo a decir otra cosa. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, en 4:8 y en 1:8 habla de lo mismo, hermanos, pero ya en el 4:8 habla un poquito más extensamente, ¿verdad? Sobre el tema. Muy bien. Ok. Muy bien, entonces, y por ejemplo, 5:11. Vamos a hacer un último ejercicio. Ahí lo tiene usted en su bosquejo. 5:11, hermanos. Fíjese bien cómo dice 5:11. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora, fíjese bien cómo dice, o como ya había dicho en el capítulo 1, versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esto lo hace más extenso, o sea, su tema es más profundo. Pone el ejemplo de Job en el capítulo 5. En el capítulo 5, versículo 11. Bueno, su epístola de Santiago, hermanos, no se presenta pues a una división estricta por temas. Tratar cada tema, hermanos, haría que esta introducción fuese proporcionalmente demasiado extensa. Mire que, sí, hermanos, olvídese, ¿no? Si nos pusiéramos ahorita en esta introducción a hablar de todos los temas, pues la verdad, preferimos ya sobre la marcha, hermanos, tomarnos el tiempo que merece y descubrir qué Dios está tratando de decirnos a través de esta hermosa carta. Mire, hermanos, aquí hay algo muy interesante. Santiago da la impresión, hermanos, de estar familiarizado con el evangelio oral de Jesús, ¿sí? Pero no con los libros del Nuevo Testamento. Ojo, hermanos, me voy a adelantar un poquito con el tema de la fecha. Santiago es el primer escrito del Nuevo Testamento, ¿sí? Ahorita voy a hablar de eso, un poquito ya más preciso con el tema de las fechas, ¿verdad? No puede demostrarse, hermanos, por ejemplo, pues el caso a favor de una dependencia literaria de nuestro evangelio, según Mateo, ni tampoco de Lucas, Juan, obviamente Marcos. Si Santiago hubiese conocido los relatos de los evangelios escritos y de las epístolas, fíjese bien, hermanos, Santiago hubiese estado más orientado, fíjese bien, teológicamente, porque estamos hablando, hermanos, de que estos evangelios pues fueron escritos a partir del año 50, luego que fue por ahí más o menos como fue escrito por ahí la fecha de Marcos, que es el primer evangelio escrito. Déjenme le doy ese dato inmediatamente, hermanos, porque ya hemos hablado al respecto, ¿sí? Marcos es el primer evangelio, hermanos, y Marcos fue escrito en el año 50, sí, precisamente. Bueno, hay quienes le dan
un rango del 50 hasta el 65, pero Marcos fue el primer evangelio. Y Santiago, hermanos, básicamente fue escrito todavía, hermanos, años atrás, o sea, no muchos, pero pues sí, antes de los evangelios. Entonces, como no tuvo esa influencia, hermanos, obviamente, pues no, si lo hubiese tenido, hubiese estado más orientado teológicamente que éticamente en su epístola, que es básicamente el tema que él resalta. Entonces, él presunta una teología, hermanos, pero la misma parece más bien en forma implícita que explícita, ¿verdad? O sea, él te pone ejemplos prácticos, implícitamente ahí está la enseñanza, ahí está la teología, como si existieran los demás libros. Fíjese bien, lo escribe como si existieran los demás libros, dando por hecho que cuando él te da la enseñanza práctica, tú ya tienes en mente los evangelios, los escritos de los demás apóstoles, ¿verdad? Pero no fue así, hermanos, pero para que vean nada más la armonía maravillosa que tiene toda la Biblia, hermanos, dado a que Santiago no tuvo ninguna influencia para ser escrita. Muy bien, entonces Santiago, hermanos, se fundamenta en la predicación de Jesús, hermanos. Santiago se fundamenta en la predicación de Jesús, analiza el tema de la fe y las obras independientemente de las enseñanzas, fíjese bien, de Pablo, y escribe acerca del sometimiento a Dios en una forma más elemental que la que presenta Pedro en sus epístolas. Entonces, esto es un dato muy interesante, hermanos, porque en esta epístola, fíjese bien, Santiago, hermanos, se hace eco del tono y tenor de la predicación de Jesús que aparece en los evangelios. O sea, pues obviamente Santiago no leyó los evangelios, ¿verdad? Porque por cierto, hermanos, un dato ya más, según los historiadores del primero y segundo siglo, sobre todo el segundo siglo, Santiago muere en el 65. De hecho, tuvo una muerte espantosa, hermanos, según los historiadores del segundo siglo. Santiago fue aventado, hermanos, de un pináculo, cayó y todavía lo apedrearon y luego todavía... No, una muerte horrible, la muerte de Santiago, según la tradición. Y Santiago muere en el 65, hermanos. Entonces, a partir del 65 comienzan a salir los demás evangelios. Entonces, él no tuvo contacto directo con estos evangelios. Y es notable, hermanos, es notable paralelo entre el Sermón del Monte. Ojo, hermanos, Sermón del Monte de Mateo 5 y Mateo 7:27, Lucas 6 del 20 al 49 y algunos versículos, cláusulas, frases y palabras de la carta de Santiago, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, hermanos, algunos versículos para ilustrar este punto, ¿verdad? Mire, aquí voy a poner dos versículos, hermanos, a lo mejor por aquí van a aparecer en pantalla, hermanos, los dos versículos. Primero el de Mateo 5:7, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿qué escribe Santiago, hermanos? Fíjese bien. Santiago escribe en capítulo 2, versículo 13, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Entonces, no se parece mucho, pero el espíritu del mensaje está ahí, es el mismo, la misericordia. Ahora, otro pasaje, hermanos, Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué dice Santiago? Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si se fija la influencia del Sermón del Monte sobre Santiago. Ahora, entendamos algo muy importante. Si estamos hablando de que Santiago escuchó el Sermón del Monte, probablemente, hermanos, probablemente estuvo ahí Santiago, pese a que no creía, hermanos, pero estaba allí. Ahora, se cree, hermanos, que no fue la primera y única vez que Jesús habló de eso, hermanos. Jesús pudo haberlo dicho otras ocasiones. Pudo haber enseñado este famoso Sermón del Monte, estos versículos que son muy importantes para nosotros sobre ética cristiana, la ética del reino, o sea, así es considerado el Sermón del Monte. Pues obviamente pudo haber sido en otro momento que Santiago lo escuchó
a viva voz de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero bueno, solamente es un comentario, ¿no? Entonces Mateo 6:19, hermanos, otro ejemplo, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Hermanos, Santiago 5, del 2 al 3, dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahí está el mensaje mismo que Jesús decía. Entonces, con base a numerosas referencias a las enseñanzas de Jesús, esto es solamente un ejemplo, ¿verdad? Nos aventuramos a decir, hermanos, que Santiago debía haber oído predicar a Jesús en muchas ocasiones, lo que él estaba comentando hace ratito, ¿no? Y que por consiguiente se había familiarizado con sus enseñanzas, junto con testigos presenciales y siervos de la palabra, como Lucas dice en Lucas 1, versículo 2, cuando habla de sus escritos, ¿verdad? Santiago participó, hermanos, en la recepción y en la entrega del mensaje de Jesús. Por lo tanto, si llegamos a detectar las enseñanzas directas de Jesús en la epístola de Santiago, una pregunta: ¿será posible formular una cristología? La respuesta es afirmativa. ¿Y por qué hago esto, hermanos? ¿Por qué hago esta pregunta? Mire que la epístola de Santiago, hermanos, carece de referencias a la vida, sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. Ojo, usted tiene también en su poder un material. No lo quise anexar, hermano, no lo quise pegar en este primer material, porque lo quise poner aparte, porque este material, hermanos, se llama ¿Cuál es la historia de la epístola de Santiago? Entonces, como un dato histórico, hermanos, Santiago fue aceptado en el año 397 después de Cristo en el concilio de Cartago, hermanos. Entonces, obviamente dirá usted: caray, en el 397, o sea, pues prácticamente 4 siglos pasaron para que fuese aceptada esta carta, hermanos. ¿Y sabe por qué, hermanos? Por una de las razones por las cuales la carta tuvo muchos problemas fue por esta razón de que Santiago no hace mucha referencia a Cristo, y uno de ellos, hermanos, y no estoy ni siquiera hablando de los primeros siglos, sino allá en el año 1500, en el año 1522 de la Reforma. Me imagino que usted ya sabe a quién me refiero: a Martín Lutero, que por cierto, hermanos, el sábado se cumplieron 503 años de la Reforma protestante, ¿verdad? Cuando Martín Lutero hace las 95 tesis, es en el 1517. Para el 22, hermanos, obviamente ya Martín Lutero hace comentarios y todo. Y cuando hace comentario, hermanos, de Santiago, pues no tiene un comentario así como que muy bueno, porque pues él es muy celoso bueno, una de las 5 solas es solo Cristo, ¿verdad? Y él dice: no, pues es que Santiago no habla mucho de Cristo. Es más, de hecho, en un comentario él dice que es como paja, hermanos, lo que está escrito. Y incluso él dice, hermanos, en un comentario que y usted lo va a leer ahí, yo se lo puse ahí en cuál es la historia en la historia de la epístola de Santiago. Usted va a leer, por ejemplo, por ahí que para Martín Lutero y otros comentaristas, ¿verdad? Que pues como que no había esa profundidad teológica, hermanos, a tal grado que decían que se oponía a las enseñanzas cristológicas, cristocéntricas de la gracia y de las obras que el apóstol Pablo manejaba, ¿no? Entonces, muy interesante la historia, hermanos. Yo por eso le paso también ese material para que lo tenga y lo lea, hermanos, lo lea. Hay muchos personajes del primero y del segundo siglo que son importantes. Ya en su momento estudiar, búsquelos, en la red hay mucho material, ¿verdad? En el internet usted puede buscar estos personajes, pero leamos, hermanos, un poquito de nuestra historia del cristianismo y de toda esa influencia que hubo para que se aceptaran estos libros en el canon bíblico, hermanos. Muy bien, entonces, con base a numeranza, la respuesta es afirmativa, ¿no? Cuando será posible formular una cristología. Claro que sí, hermanos. La epístola de Santiago carece de referencias a la vida, sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. Aunque la doctrina de la resurrección, hermanos, es la esencia de la predicación apostólica,
porque esa es la esencia de la predicación apostólica. Básicamente esa es la doctrina básica de nuestra fe, hermanos. Y el tema fundamental del libro de los Hechos, porque de eso habla el libro de los Hechos, del Evangelio, hermanos. Mire que Santiago no le presta atención en su epístola a este evento redentor. Él está más interesado en proclamar el Evangelio de Cristo, no tanto en términos de su persona, de Cristo, sino en términos de la aplicación práctica y ética de sus enseñanzas. Por eso le digo, hermanos, que lo impresionante de esta carta, que es la primera que se escribe de todo el Nuevo Testamento, es que se escribe como si usted y yo ya supiéramos. Ya supiéramos de lo que dicen los evangelios, de lo que dicen las cartas de Pablo, las otras cartas generales como la de Pedro, Juan y Judas, ¿verdad? O la carta a los hebreos, que son muy teológicas, muy doctrinales. Santiago escribe como dando por hecho que eso ya lo dominamos, que eso lo tenemos y entonces hay que ponerlo en práctica. Pero no era así, hermanos. Entonces es interesante esta carta, hermanos. Por eso hay que amar la palabra, hermanos, porque ahí vemos el corazón de Dios, hermanos, de una manera muy práctica, ética, ¿verdad?, de sus enseñanzas. Destinatarios, ¿hacia quién fue escrita esta carta, hermanos? ¿Hacia quién fue escrita esta carta? Mire que esta epístola, hermanos, fue escrita para los cristianos judíos, ¿sí?, del primer siglo, que residían en comunidades gentiles fuera de Palestina, hermanos, y todos los cristianos de todas partes. Fíjese bien, hermanos, esta carta expresa la preocupación de Santiago por los cristianos perseguidos que en alguna oportunidad fueron parte de la iglesia de Jerusalén. Entonces, estos cristianos judíos, hermanos, habían sido dispersados entre las naciones. Aunque la expresión dispersos que usa Santiago en el verso 1 aparece solamente en Juan 7:35, Santiago 1:1, que es donde estamos leyendo, Primera de Pedro 1:1, la misma tiene un paralelo verbal en el relato escrito sobre la persecución de la iglesia en Jerusalén. Por eso hay que dominar toda la Biblia, hermanos, sobre todo el Nuevo Testamento. Ahorita que estamos estudiando Hechos, hay cosas muy interesantes que vamos a estar estudiando sobre Hechos. Pero hay un dato ahí en Hechos, hermanos, que tiene que ver con la persecución de la iglesia en Jerusalén, hermanos. Mire que después de la muerte de Esteban, ¿se acuerda? La iglesia de Jerusalén, hermanos, fue dispersa por toda Judea, Samaria, ¿verdad? Según Hechos 8:1, ¿sí? Y vaya que en Hechos 1:8, cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la tierra, pareciera que si la iglesia no lo hacía por voluntad propia, Dios para que eso fuera. Y eso pasa, hermanos. Capítulo 7, ¿se acuerda? Apedrean, matan a Esteban, hermanos. Fue un apedreamiento, ¿verdad? Y en el capítulo 8, hermanos, comienza una persecución hasta llegar a Fenicia, Chipre y Antioquía, según Hechos 11:19. Allí había muchos cristianos judíos que pertenecían a la iglesia en Jerusalén, que fueron esparcidos, hermanos, dispersos por esta persecución. Entonces, es entonces, por medio de Hechos, ¿sí?, que sabemos que los cristianos dispersos eran judíos que habían sido expulsados de Jerusalén. Si damos por sentado, hermanos, que Santiago escribió su epístola a judíos cristianos que fueron perseguidos después de la muerte de Esteban, entonces la conclusión lógica es que esta epístola proviene de la primera parte del primer siglo. ¿Sí? La primera parte de los primeros 4 o 5 décadas del primer siglo. Entonces, además los lectores, hermanos, eran judíos cristianos cuya lengua nativa era el griego, hermanos, porque así se hablaba. Porque de hecho, en este material que yo le mando, anexo de la historia de la carta de Santiago, una de las objeciones por las cuales no se le atribuía a Santiago la carta era porque la carta de Santiago fue escrita en un griego muy elegante, en un griego, por decirlo, bueno, ya ve que es el griego koiné, que es el griego más refinado, ¿verdad? Y luego está el otro griego, el griego clásico, ¿no? Que por cierto, decíamos en su momento que
que hay dos opciones en relación a la segunda carta de Pedro, ¿verdad? Que a lo mejor Silvano fue el que la escribió en ese griego moderno, en ese griego clásico, que era mucho más refinado, o fue básicamente Pedro, que tuvo que refinarse en su forma de hablar, hermanos. Yo creo lo último, porque el Espíritu Santo capacita a los llamados, hermanos, y Santiago, hermanos, me lo estaban menospreciando, discriminando, porque muchos decían, no hombre, ¿a poco este pobre hombre iba a saber griego? Menos griego clásico, todavía el koiné, pero Santiago estaba escrito en griego clásico, hermanos. Entonces, por esa razón menospreciaban a Santiago, el hermano de Jesús, hermanos. Entonces decían, pues haber sido alguien más, y puso el nombre de Santiago. Es muy interesante la historia de cada libro, hermanos, pero bueno, hermanos, entonces, algunos lectores eran judíos cristianos cuya lengua nativa era el griego y que encontraron refugio en países de habla griega al norte de Israel, Fenicia, Chipre y Siria. Entonces, Santiago escribió, hermanos, una carta pastoral a estos creyentes dispersos que antes de la persecución pertenecen a la iglesia de Jerusalén. Él sabía, hermanos, que ellos vivían en la pobreza, ¿sí?, trabajando para ricos hacendados que los explotaban. Algunos de ellos eran mercaderes, pero todos experimentaban dificultades. Santiago, hermanos, respondió a sus necesidades escribiendo una carta pastoral. Una carta pastoral. Ahora vamos a hablar sobre la fecha, hermanos, y aquí hay un dato, aquí hay un dato muy interesante, hermanos, sobre todo con el tema de la fecha. Ya vamos a terminar la última parte. La última parte de esta es la fecha. Mire que probablemente, hermanos, esta epístola fue escrita entre el 44 y el 46 después de Cristo, ¿sí? Ningún otro libro del Nuevo Testamento fue escrito antes de esto, hermanos. O sea, este es el primer libro o carta del Nuevo Testamento que fue escrito. Entonces, antes del concilio de Jerusalén realizado en el año 50, o del 49 al 50, hermanos. Hay dos fechas por ahí. Muchos pues dicen, bueno, pues hay una diferencia de algunos meses, pero acuérdense que el primer concilio que hubo en Jerusalén fue realizado en el año 50 o 49 después de Cristo, según Hechos capítulo 15. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que en Hechos 15 decíamos que surgió este detalle de que pues se empezaron a entregar muchos a Cristo, entre ellos muchos que eran de la secta de los fariseos, que cuando llegan al cristianismo, hermanos, estos quieren mezclar prácticas de la ley judía, entre ellas y la más importante era la circuncisión. Entonces imagínense circuncidar a los gentiles, porque pues también ellos tenían que ser circuncidados, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo un concilio, hermanos, y eso ocurrió en el año 50, año 49-50 después de Cristo, según Hechos capítulo 15. La epístola misma carece de referencias temporales o de circunstancias específicas que ayuden al lector a establecer una fecha. Si examinamos el contenido de la epístola, Santiago, y analizamos las referencias indirectas a la cultura y condiciones del tiempo en que el escritor la redactó, podemos determinar, hermanos, la fecha aproximada de redacción de la carta. En tanto que Pablo y Pedro, hermanos, en sus epístolas establecen una distinción entre cristianos y gentiles. Cristianos gentiles y cristianos judíos. Esto es muy interesante, hermanos, la distinción entre cristianos gentiles y cristianos judíos. Pedro y Pablo hacen referencia a esta distinción, ¿verdad? Muy bien. Santiago se dirige solamente a cristianos que pertenecen, como dice el capítulo 1, versículo 1, a las 12 tribus. Se está refiriendo a los cristianos judíos, ¿verdad? Que pertenecen al pueblo hebreo, hermanos, y que consideraban a Abraham su antepasado, como también hace referencia a capítulo 2, verso 21, Santiago. Si tenemos en cuenta que nada de lo que se dice en la epístola de Santiago sugiere la controversia entre judíos y gentiles que precipitó la reunión general de los apóstoles y ancianos en Jerusalén en Hechos 15, lo más probable, hermanos, es que esta epístola fue redactada antes de dicha reunión conciliar, ¿sí?, cuyos expertos opinan que dicho concilio registrado por Lucas en Hechos 15 se llevó a cabo, como ya le comenté, entre el año 49 y 50 después de Cristo. Por otra parte, hermanos, ya para terminar, la epístola refleja un tiempo en que la iglesia parece encontrarse
en sus etapas iniciales de desarrollo. Mire, por ejemplo, hermanos, qué interesante es este dato. Santiago dice poco acerca de la organización de la iglesia, ¿sí? Es cierto, hermanos, el término ancianos, porque Santiago utiliza el término ancianos en el capítulo 5, verso 14, bueno, aparece en relación con la sanidad de los enfermos, pero Santiago no subraya, hermanos, ni comenta nada acerca del ministerio de gobierno y de enseñanza de los ancianos, que posteriormente, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas, sí hace referencia a ello, en las cartas a Timoteo, ¿no? Entonces, y si bien, hermanos, menciona a los maestros en relación con el deber de refrenar la lengua, según capítulo 3, versículo 1, no vincula esto con el ministerio de la iglesia. Tampoco alude a un servicio de cuidado de los diáconos, ¿sí? Además, hermanos, las ordenanzas de la cena del Señor y del bautismo no son considerados. O sea, no habla nada de eso, hermanos. De hecho, cuando vamos al capítulo 6 de Hechos, que nos metemos al tema de los diáconos, ¿verdad? Pues estamos hablando de que pues pasaron ya algunos años, para que se mencionara el ministerio de los diáconos. Vamos a comentar un dato nada más aquí rápido e importante, ¿verdad? Acuérdense, hermanos, que Hechos se escribe en el año 70. Habían pasado ya muchos años, hermanos, y eso no significaba que de un día para otro la iglesia se organizó, que de un día para otro había diáconos. Lo que registra Lucas en Hechos, hermanos, es un proceso de varios años, donde obviamente él traza el desarrollo de la iglesia y en ese proceso registra cuando los apóstoles, hermanos, que predicaban la palabra de Dios, sugieren, ¿verdad?, que por el Espíritu Santo escojan, o sea, que escojan hombres llenos del Espíritu Santo, testimonio, para servir las mesas, ¿verdad? Entonces, puede que haya sucedido eso a lo mejor por ahí en el año 30, en el año 40, en el año 45 o posterior a esta carta, hermanos. Entonces no hay así como que una mención de la organización de la iglesia, ¿no? Entonces, además las ordenanzas de la cena del Señor y del bautismo pues no son consideradas. Tampoco estamos diciendo que no eran importantes para Santiago. Estas omisiones, hermanos, parecen reflejar la etapa inicial de una iglesia que se está desarrollando. Y si bien este es un argumento basado en el silencio, hermanos, la evidencia acumulativa apunta en la dirección de una fecha cercana a la mitad, fíjese bien, de la quinta década, entre el año 44 y el año 46 después de Cristo. Entonces una fecha, hermanos, que estuviese, fíjese bien, a mitad de camino entre el momento en que Santiago sucediera a Pedro, o sea, que relevó a Pedro en el liderazgo como dirigente de la iglesia en Jerusalén, según Hechos 12. ¿Se acuerda que dice el pasaje que se fue a otro lado y le manda un recado a Jacobo y a los demás? Y es ahí donde a partir de ahí vemos a Jacobo, en este caso Santiago, que es lo mismo, ¿verdad?, como líder de la iglesia. Bueno, esta carta fue escrita entre ese suceso, cuando Santiago toma el liderazgo, sucediendo a Pedro, y la reunión del concilio de Jerusalén de Hechos 15, hermanos. Entonces, hasta aquí le dejamos con el tema de las fechas. Y bueno, yo le pongo aquí, hermanos, un versículo clave de toda esta carta, y el versículo clave la encontramos en el capítulo 2, versículo 18, que dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo vamos a entender a profundidad todo esto, hermanos, porque es maravilloso el mensaje. Y ya prácticamente, hermanos, lo que yo le pongo aquí abajo, hermanos, son los bosquejos o la estructura de Santiago. Le voy a leer esto nada más, hermanos, y ya usted en casita, usted va a checar cómo está el bosquejo, porque sobre ese bosquejo es como usted y yo vamos a estar estudiando esta epístola. Entonces, fíjese bien lo que escribo yo aquí. Los bosquejos o la estructura de la epístola de Santiago son abundantes y variantes, hermanos. Usted se va a un comentario y ve una estructura totalmente diferente a la que yo le estoy presentando. Y así es, usted se va a diferentes comentarios de diferentes comentaristas, ¿verdad? Y resulta que pues no todos así como que siguen la misma línea, ¿no? O porque pues no es evidente, no es tan evidente ese bosquejo tan organizado como en otros casos, ¿verdad? En otras epístolas. Bueno, entonces los bosquejos o la estructura de la epístola de Santiago son abundantes y variados.
La epístola, sin embargo, hermanos, presenta numerosos temas que están entretejidos y que se repiten con frecuencia, como ya lo comprobamos hace rato. Por esta razón, los comentadores, o sea, los teólogos que se dedican a hacer sus comentarios, difieren bastante acerca del modo preciso de dividir el texto. Sin embargo, se sugiere seguir las divisiones por capítulo, hermanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer a lo largo de todo este tiempo que nos va a llevar a estudiar la carta de Santiago o la epístola de Santiago? Seguir las divisiones por capítulo y los siguientes encabezamientos, hermanos, o sea, los nombres que se le van a poner ahí o los que usted tiene aquí en su bosquejo, para los 5 capítulos de Santiago son los siguientes. Y ahí usted, mira, hermanos, número 1, perseverancia; número 2, fe; número 3, dominio propio; número 4, sometimiento; y número 5, paciencia. Esto en virtud a los 5 capítulos de la epístola de Santiago, hermanos. Hermanos, Dios me les bendiga, hermanos. Hasta aquí le dejamos. Y espero que esto le haya servido, le haya motivado, estimulado a estudiar a profundidad la carta de Santiago. La siguiente semana, si Dios nos da vida, hermanos, vamos a comenzar con el capítulo 1. Ya me mandaron comentarios, hermanos, pero esos comentarios se van a leer hasta la siguiente semana, hermanos. Entonces, un fuerte abrazo, hermanos. Dios me les bendiga. Y solamente, pues para cerrar este tiempo, pues vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, gracias te damos por esta bonita epístola de la carta de Santiago. Mi Dios, gracias porque tú hablaste a través de Santiago y tienes un mensaje muy especial para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por permitirnos de manera general, Padre, introductoria, entender la historia, cómo fue hecha, en qué contexto y qué desafíos ha presentado o ha enfrentado esta carta, mi Dios, que trae un mensaje de tu corazón. Un mensaje, Padre, que pusiste en el corazón de Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, para edificación de tu iglesia. Gracias te doy, Dios, que tenemos una Biblia y la podemos leer, la podemos estudiar. Te ruego por tu iglesia, mi Dios, para que nunca pierda el interés, el ánimo, el gozo de gozarse en tu palabra. Bendice este recorrido, bendice, Padre, esta aventura maravillosa de estudiar tu palabra, de gozarnos en ella, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. No deje de diezmar, no deje de ofrendar, no se deje de conectar. Tenemos muchas actividades el día de mañana. Nuevamente le hago la invitación, hermanos. Lo que creemos, empezamos el día de mañana. Ya tenemos a muchos hermanos con el interés de formar parte de este grupo vía Zoom, hermanos. Muchos me han preguntado si lo vamos a subir a los videos de Facebook, de YouTube, hermanos. No, porque el miércoles también hay conectados a las 8 de la noche, y ese es el espacio de usted, ¿verdad? Por eso, pues ahora sí que haga el esfuerzo, hermanos, por si usted quiere aprender lo que creemos, quiere aprender más sobre las doctrinas que creemos, hermanos. Bueno, pues yo le invito, y si usted quiere y si usted gusta, mándeme un mensaje a mi WhatsApp personal o en la caja de comentarios, hermanos, para considerarlo el día de mañana y mandarle la liga para que nos conectemos en vivo al punto de las 7 de la noche vía Zoom, hermanos. Y el jueves, hermanos, por favor, ore por mí, ore por un servidor, para que la palabra de Dios sea pues glorificada, hermanos, y toque muchos corazones predicando el evangelio, hermanos. Y bueno, lo espero también el viernes a las 6 de la tarde en vivo por Facebook en nuestro culto de oración. No se deje de reunir a su culto de oración grupal ni a sus departamentos, hermanos. Dios me les bendiga, un fuerte abrazo, que descanse. Hasta la próxima, hermanos. Bye.